Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, confiados en la preciosa sangre que tu Hijo Jesús derramó en la cruz a favor nuestro, para gloria de tu nombre. Nos acercamos hoy, Señor, confiadamente al trono de tu gracia, donde pedimos que tu glorioso Espíritu Santo descienda sobre este lugar, que tu precioso Espíritu llene este santuario, Señor, que tu Espíritu Santo llene esta casa, Señor. Anhelamos que tú estés aquí, Señor. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Aleluya. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Dar un fuerte aplauso a Jesús, nuestro Señor. Jesús, te adoramos, Señor, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu sangre, por enviar tu Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Sean todos bienvenidos en esta noche. Qué gozo estar en la casa de Dios. Amén. Salude a sus hermanos alrededor de usted. Bendiga a alguien. Comparta el amor de Jesús. Te damos gracias, Señor. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos permita estar juntos una vez más en su casa. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Vamos a hacer una oración para pedir que el Espíritu Santo nos ayude una vez más, que nos abra el entendimiento, que nos abra las escrituras, que nos abra la mente, que nos abra el corazón, que seamos hoy edificados, seamos injertados de la palabra de Dios, la palabra que vive y permanece para siempre. Que esa palabra de fruto, fruto de fe, fruto de esperanza, fruto de avance, de crecimiento, de madurez, fruto de amor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, somos necesitados de ti, Señor, cada día. El Señor Jesús dijo que nada podemos hacer separados de Él. Pero hoy sabemos, Espíritu Santo, que eres tú nuestra conexión con el Hijo de Dios. Eres tú, Señor, la savia que corre por el buen olivo, que nos mantiene recibiendo la vida gloriosa, la vida poderosa de Jesús. Somos edificados, somos fortalecidos por tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender la palabra, ayúdanos a entender, a no caer presos de la familiaridad, de la costumbre, de tener un corazón como el de un niño, Señor, que oye, que es enseñable, que está dispuesto a aprender cosas nuevas, que tiene un corazón sencillo y que reconoce que la palabra es el instrumento de Dios
Es el instrumento del Espíritu para cambiarnos, para transformarnos, para sanarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para hacernos crecer y fructificar en esta tierra. Espíritu Santo, toma absoluto control en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu gloriosa presencia descienda sobre nosotros, que seamos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Deme el aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Quiero leer una escritura que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 48. Es la despedida de Jacob. Jacob ya en Egipto, después de haber sido llevado por su hijo José durante un tiempo de una terrible escasez de alimentos, y el pueblo de Israel se queda a morar en lo mejor de Egipto, en Gosén. Todavía Jacob vivió ahí aproximadamente 17 años más. Y entonces un día manda a llamar a José y a sus hijos, porque sabe que es el tiempo de partir, y ahí sucede lo siguiente. Génesis capítulo 48, verso 1, dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Verso 3. Y quiero que escuche bien los dos siguientes pasajes donde Jacob resume lo que Dios hizo en su vida. Dice: y dijo a José, verso 3: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Gloria al Señor. En dos frases, Jacob nos descubre al Dios a quien él conoció, el Dios con quien él tuvo un encuentro poderoso una noche mientras huía de su hermano Esaú, el Dios que ahora era su Dios también. Había sido Dios de su abuelo Abraham y de su padre Isaac, pero ahora, después de toda una vida de tener una maravillosa, poderosa relación con este Dios, se había convertido tal y como le dijo en aquella noche cuando se encontró con él por primera vez: si tú fueres conmigo por donde quiera que yo fuere, dice, tú serás mi Dios, tú serás mi Dios. Así que José está revelando esta maravillosa experiencia que tiene, y hoy quiero que podamos leer este pasaje porque me bendijo mucho. Hace un par de días que estaba leyendo, comencé a tomar algunas notas de cosas que me parecieron de muchísima bendición y que es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a nuevamente a leer Génesis 48, versos 3 y 4. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció. Diga conmigo: el Dios omnipotente me apareció. Dios se reveló a los patriarcas como el Dios omnipotente. En el original, El Shaddai. Quizás usted había escuchado anteriormente ese nombre. Así es como Dios se reveló a Abraham, así es como Dios se reveló a Isaac, y así es como se reveló a Jacob, como El Shaddai, el Dios
omnipotente. Esa es la traducción de el nombre con el que el Señor se reveló a los patriarcas, y significa el Dios todopoderoso. ¿Alguien dice amén a eso? El Dios que todo lo puede. Jacob tuvo una experiencia con el Señor, como le decía o le resumí hace un momento, por primera vez en Betel, cuando escapaba de su hermano Esaú, y Dios le prometió algo. Mire, el Dios todopoderoso le prometió algo, le prometió que nunca lo abandonaría, que nunca lo dejaría hasta que hubiera terminado la obra en él. Pero vamos a leer ese pasaje porque me parece de mucha bendición. Génesis 28:10, por favor. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Recuerde, él está huyendo de su hermano Esaú, a quien primero le robó la primogenitura y después le ganó la bendición. Así que Esaú está demasiado molesto y está pensando en, una vez que Isaac muera, el cual por cierto estaba ya a punto de morir, le mataría. Así que su madre le advierte: huye, porque tu hermano se consuela con que en el momento en que tu padre muera, él va a matarte. Así que Jacob sale huyendo de su casa. Su madre lo envía con sus familiares a la tierra de donde salieron, y dice el verso 10: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Diga conmigo, soñó. ¿Cuántos quieren tener los sueños de Dios? Yo quiero tener los sueños de Dios y no las pesadillas del diablo, gloria a Dios. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Imagine esto. Y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Todavía Dios no se nombra a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque apenas Jacob está teniendo su primera experiencia con Dios. Fue al final de su vida cuando el Dios de Abraham y el Dios de Isaac se convirtió también en el Dios de él, en el Dios de Jacob. Y él dice: soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Básicamente le estaba extendiendo a él también la bendición de Abraham. He aquí, pero vea el verso 15, porque esto es inédito. Es decir, esto Dios se lo dice exclusivamente a Jacob, específicamente a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dígale al Señor: no me dejes hasta que hayas hecho conmigo todo lo que has dicho. Qué maravillosa promesa de parte de Dios. No te dejaré, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios. Verso 20: e hizo Jacob voto diciendo, escuche, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí Jacob estaba haciendo un pacto con el Señor. Así que a partir de ese momento, el momento que acabamos de se da cuenta, estamos hablando de dos etapas en la vida de Jacob, distantes en tiempo la una de la otra. El momento cuando Jacob se está despidiendo ya
de José y de sus hermanos, porque sabe que va a partir con el Señor, y les habla acerca de su experiencia poderosa con Dios. Y entonces también vemos cómo él recuerda cuando tuvo esa primera experiencia con el Señor. A partir de ese momento en Betel, Jacob comenzó una relación con Dios que perduró a lo largo de toda una vida. Qué maravilloso es que usted y yo podamos conocer a Dios en un momento y que esa relación dure para siempre, para toda la vida. Que esa sea una relación que perdura hasta que estemos con Él en la eternidad. En otras palabras, que no termine nunca. Pero me bendice que Jacob dice de Dios, el Dios Todopoderoso. Porque Dios se reveló a Jacob como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Y quiero decirle algo, iglesia. Dios, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, se quiere revelar una vez más a su pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? Él es el Dios que todo lo puede, un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene barreras, un Dios en quien podemos confiar, un Dios a quien podemos seguir, uno que puede, como hizo con Jacob, terminar la obra que ha comenzado en nuestras vidas. No te dejaré, Dios le dijo a Jacob, hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. Filipenses capítulo 1 verso 6 lo dice de esta forma, en la boca del apóstol Pablo, estando persuadido de esto acerca de la iglesia en Filipos, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Dios Todopoderoso que no nos dejará hasta que haya hecho con nosotros todo lo que Él ha dicho? El Dios que comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Esto es, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Yo quiero conocer al Dios de Jacob. Ese es mi tema en esta noche. Yo quiero conocer al Dios de Jacob, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios que no tiene límites, pero el Dios que terminará la obra que ha comenzado en mí. El Dios que ha prometido que hará conmigo todo lo que Él ha dicho. ¿Cuántos quieren conocer al Dios de Jacob? Aleluya. Jacob sigue diciendo en el pasaje que leemos de Génesis 48 versos 3 y 4: el Dios omnipotente me apareció. Diga conmigo, el Dios omnipotente me apareció. Si me puedes poner los textos, Mauricio, en la medida que lo voy mencionando para que la iglesia lo lea conmigo. El Dios omnipotente me apareció. Gloria al Señor. En luz, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Mire, Jacob cuenta que el Shaddai se le apareció. Ahora, diga conmigo, se le apareció. En el original, visitar. Dios visitó a Jacob aquella noche. Le dio una visión. La misma palabra que se traduce me apareció es visitar o tener una visión acerca de algo. Dios visitó a Jacob y dice la palabra, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Dios se le apareció a Jacob con el propósito de bendecirlo. ¿Alguien dice amén a eso? El Señor desató una palabra sobre su vida que se cumplió cabalmente, porque todo lo que Dios habla y todo lo que Dios promete se cumple sin lugar a dudas. Así será la palabra que ha salido de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será desatada en aquello, será cumplida en aquello para lo que Él envíe. Así que el Señor desata una palabra sobre la vida de Jacob que se cumple cabalmente tal y como Él lo había prometido. Pero me bendice que Jacob dice: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán
y me bendijo. Porque cuando Dios se revela o cuando Dios te visita para bendecirte, iglesia, aleluya. Te visita para darte una visión, te visita para desatar una palabra sobre ti que libera el potencial que Dios te ha dado para que tú cumplas con el propósito para el cual tú has sido llamado, aleluya. El Señor se nos revela porque Él es un Dios que se revela. Él no es un Dios que quiere permanecer escondido. Es un Dios que se revela. Es un Dios que visita, gloria a Dios. Es un Dios que nos da visión, pero con el propósito de bendecirnos. El Dios de Jacob, diga conmigo, el Dios de Jacob es un Dios que bendice. Yo quiero conocer al Dios de Jacob, porque es un Dios que bendice. Uno que tiene una palabra que desata o libera su bien sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es, Dios, el Dios de Jacob, desató una palabra de bendición a favor de todos aquellos que han creído en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si una verdad tiene que estar de continuo en su boca, iglesia, escuche bien lo que voy a decir ahora, póngame todo el mundo atención en esto. Si hay una palabra que tiene que estar de continuo en su boca y en su corazón, es Efesios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y entiéndase que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Entiéndase que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Nadie puede proferir, porque mire, bendición tiene que ver con soltar una palabra. Bendición de bien decir o decir algo favorable. Cuando Dios nos bendice, lo que Él hace es que Él desata una palabra de bien sobre nuestras vidas. Y cuando Dios desata una palabra de bien sobre nuestras vidas, Él se está asegurando que lo que Él ha dicho se cumpla. Cuando Dios desata esa palabra, Dios está asegurando que lo que Él ha dicho de nosotros se va a cumplir. Entonces, el Dios de Jacob es el Dios todopoderoso, que no nos dejará hasta que haya hecho todo lo que Él ha dicho, y que nos visita o nos revela para bendecirnos, para desatar una palabra de bien sobre nuestras vidas, de forma que usted y yo tengamos todos los recursos que necesitemos mientras estemos en esta vida para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. El que se determina a hacer la voluntad de Dios tendrá todos los recursos que necesita para lograr ese fin. ¿Por qué? Porque ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quiere sumarle? ¿Quiere hacer un combo poderoso? ¿Cuántos jugaban maquinitas de niño? ¿Tú jugabas maquinitas y ibas a levantar la mano? ¿Cuántos jugaban Street Fighter? Aleluya, uno. ¿Cuántos sabían hacer combos? Santo. Combo. Le voy a enseñar un combo. El combo en el videojuego consistía en dar más de 2 golpes, 3, 4, 5, 6. La cantidad de golpes se iba acumulando, eran más de 2. Yo le voy a mostrar un combo de la palabra. Número 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verso que hace el combo es, gloria al Señor, Cristo se hizo maldición. Hello. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, hay una doble bendición y hay una doble razón por la cual tú y yo no podemos ser malditos nunca. Alguien me está oyendo en esta noche. Aleluya. Hay una doble bendición y hay una doble razón por la cual usted y yo no podemos ser malditos nunca más. Número 1, porque Cristo porque Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Y número 2, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Quiere decir que Dios el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y además de eso nos bendijo con la bendición de Abraham también. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor Jesús? Aleluya. Arme ese combo en oración y usted va a ver. Arme ese combo en oración. Cuando usted, mire, usted va. Es que yo jugaba maquinitas, pues, ¿qué le digo? Usted va hilando 2 o 3 versos acerca de una verdad bíblica en oración. Eso es un combo poderoso. Cosas que retumban en el alma, que afirman su fe, que sacuden el reino de las tinieblas, y que son verdades poderosas que ningún demonio puede refutar. Así que el Dios de Jacob es el Dios que se nos revela. ¿Para qué? ¿Para qué? Para bendecirnos. 100 puntos. Para bendecirnos. Gloria al Señor. Ahora, me apareció en luz. Podemos regresar ya al texto que estamos estudiando. Me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y escuche, y me dijo, porque la bendición consiste de palabras. La bendición consiste de palabras que salen de la boca de nuestro Dios. Me bendijo y me dijo. El Señor le habló a Jacob. Ahora, en el original me impacta mucho que la palabra es amor en el original, que no es amor, la palabra que nosotros conocemos como amor, sino es una palabra en el hebreo original que significa prometer. Prometer. O sea, me bendijo y me hizo una promesa. Escuche bien, iglesia, ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Me hizo una promesa. Lo que Jacob está narrando, lo que Jacob está contando acerca de su experiencia con el Señor, es maravilloso, es maravilloso. Yo vi al Dios de Jacob, conocía la experiencia de Abraham, conocía la experiencia de Isaac, pero ese día, hace un par de días, se me reveló el Dios de Jacob de esta manera. Él dice: me bendijo y me hizo una promesa. Así es como el Shaddai, escuche bien, el Todopoderoso nos habilita para hacer todo lo que tú y yo fuimos creados para hacer. Su palabra viene a nosotros, como en esta noche. Su palabra viene a nosotros, como en esta noche. Sus promesas se derraman sobre nuestras vidas. Mire, si usted y yo entendiéramos la gran riqueza que tenemos en las promesas de Dios, si usted y yo supiéramos el gran legado de bendición que Dios nos ha dado a través de sus promesas, si nosotros aprendiéramos a ver las promesas como las veía el apóstol Pedro, que dijo: grandes y preciosas promesas que Dios nos ha dado. Pedro pensaba en las promesas como cosas preciosas, como un tesoro maravilloso que nos había sido dado por Dios. Y Jacob está contando: el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, en el original, y me hizo una promesa. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la promesa? He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Ahora vamos a estudiar todo eso porque está poderosísimo. Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Mire, las promesas de Dios son un tesoro para la iglesia hoy. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versos 27 y 28: mis ovejas oyen mi voz. Quiero que me ponga mucha atención en esto porque es sumamente importante. ¿Cuántas ovejas de Jesús hay en este lugar? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Usted y yo tenemos que abrir nuestro oído y nuestro corazón, porque el Dios de Jacob, que es también el Dios tuyo y el Dios mío, es un Dios que habla continuamente. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. Pero, Señor, yo no recuerdo en realidad el haber oído tu voz en alguna ocasión. Me gustaría oír tu voz, me gustaría saber cómo suena tu voz, cuál es el tono, el timbre, el color, la tesitura de tu voz. Mire, Dios es un Dios que nos habla continuamente, y muchas veces cuando nos habla nos hace promesas. Escuche, nos hace promesas, promesas específicas, promesas poderosas. Aquí mismo en Juan, el verso que estamos leyendo dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué es lo que oyen? No perecerán jamás. ¿Qué es lo que oyen? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Estás oyendo la voz de Jesús en esta noche, iglesia? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué oyen? No, yo les doy vida eterna. ¿Estás oyendo la voz de Jesús? ¿O estás oyendo un verso bíblico? ¿O estás oyendo un pasaje familiar? Dios habla, iglesia. Dios todavía habla, y habla fuerte y claro, y nos hace promesas, y nos hace promesas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes, dijo el apóstol Pedro, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Dios de Jacob es un Dios que te habla y que te hace promesas. Tienes que estar atento, iglesia. Tienes que estar atento a la voz del Señor, porque el Señor nos está dando sus promesas, y a través de sus promesas nosotros podemos recibir la facultad de lo siguiente que dice Jacob. Dice, regresamos al pasaje, por favor. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo, o me hizo una promesa: he aquí, yo te haré crecer. Dile a tu hermano de al lado: Dios te hará crecer. Porque su palabra, escuche bien esto, trae crecimiento. Ahora, cuando pensamos en crecimiento en la vida cristiana, pensamos en conocimiento, o nos imaginamos el conocimiento. En el original la palabra es fructífero. Quiero que usted medite en esto. Cuando Dios le dijo a Jacob: te haré crecer, en el original es: te haré una persona fructífera. Esto es, una persona que lleva fruto, alguien fructífero. Porque escuche, cuando usted y yo nos exponemos a la palabra del Todopoderoso, que no nos dejará hasta que haya hecho con nosotros todo lo que ha dicho, y que nos visita o se revela para bendecirnos y nos hace promesas, su palabra, sus promesas, lo que Él nos habla, nos trae crecimiento. Esto es, nos hace fructificar. Cuando usted y yo nos exponemos a la palabra del Todopoderoso, cuando usted y yo nos exponemos a sus promesas, cuando entendemos que Él nos visita para bendecirnos, entonces usted y yo comenzamos a crecer. Y cuando un cristiano crece, escuche bien, fructifica. En otras palabras, crece para dar fruto. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, no es que usted crece en conocimiento bíblico, porque finalmente si usted y yo crecemos en conocimiento bíblico pero no damos fruto, ese no es el crecimiento del que está hablando la palabra. Cuando la palabra le dice, cuando Dios le dijo a Jacob, te haré crecer, lo que estaba diciendo es: te haré una persona fructífera. Escuche bien, haré, en una palabra, en una frase muy sencillo, haré que seas
una persona muy provechosa para mí y para mi reino. ¿Sabe qué significa ser una persona fructífera? Ser una persona provechosa para Dios y para su reino, para Dios y para su voluntad. Que su vida es en alguna forma un medio a través del cual Dios establece su voluntad. Es un medio, es una persona, una vida de provecho para Dios y para sus planes. Eso es dar fruto. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, el Señor Jesucristo nos dijo, no solamente le dijo a sus discípulos, nos dijo a nosotros también: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, amén, para que sean personas fructíferas, para que sean personas provechosas para el reino de Dios y para los planes de Dios y para los propósitos del cielo en la tierra, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Dios le dijo a Jacob: haré de ti una persona fructífera, te haré crecer para que seas de provecho para Dios, para que seas de provecho para sus planes. Qué maravilloso que, escuche esto, que Dios piense en mí y que Dios piense en usted, para que seamos instrumentos en sus manos. Escuche, para que usted y yo seamos de provecho. Dios considera nuestras vidas, Dios considera nuestra persona y dice, escuche bien, él o ella me será de beneficio. Hello, me será de provecho en la tierra. Qué maravilloso es que Dios te vea y diga: él o ella me es de provecho en la tierra, me es de beneficio. Encuentro provecho, mis planes encuentran provecho, esa persona me es de provecho. Eso es ser fructífero en la tierra. Dar fruto para Dios significa ser una persona de provecho para Dios y para sus planes. Y Dios le dijo a Jacob: te haré crecer, o te haré una persona fructífera. Y escuche bien esto: te multiplicaré. Diga: te multiplicaré. Porque una vez que tú eres una persona de provecho en la tierra, Dios quiere replicar el modelo, aleluya, y que muchos más puedan ser como tú. Escuche bien esto, porque Dios le dice a Jacob: te multiplicaré. Diga: te multiplicaré. Y cuando nosotros pensamos en la palabra multiplicar, pensamos en crecimiento numérico. O sea, vas a tener un montón de chilpayates, vas a tener un montón de hijos. Y vaya que tuvieron muchos hijos, una nación salió de ellos. Pero cuando Dios dice te multiplicaré, no está hablando de crecimiento numérico simplemente. La palabra es rabá en el original, que significa engrandecer. Engrandecer. El Señor le prometió a Jacob engrandecerlo, no solamente darle una numerosa descendencia, sino convertirlo, escuche bien, en un modelo. Por eso es cuando una persona en el reino de Dios es de provecho para Dios y para sus planes, Dios quiere replicar ese modelo. Dios quiere usar esa persona para engrandecerla y que esa persona, escuche bien, sea una influencia en la vida de otros. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: yo sé de Abraham que él enseñará a sus hijos y enseñará a los hijos de sus hijos, y les hablará de todo lo que yo le he hablado y de todo lo que yo le he enseñado. Dios nos engrandece, esto es, nos convierte en modelos, pero lo que Él tiene en mente es que podamos ser, escuche bien, de bendición para otros. Por eso Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12 verso 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y escuche, engrandeceré tu nombre. Es exactamente la misma palabra en el original rabá que le dice a Jacob: te multiplicaré. Se le dijo a Abraham: engrandeceré tu nombre. Está mejor traducido en este pasaje. Y entonces le dice: ¿cuál es el propósito de ser engrandecido?
¿serás qué? ¿Serás qué? ¿Serás qué? Así es. Dios le dijo a Jacob: te voy a engrandecer para que tú seas de bendición. Dios nos engrandece no para que se nos suba la cabeza, sino para que usted y yo tengamos la capacidad de bendecir y edificar a otras personas, que podamos inspirar a otros a ser como nosotros, pero no ser como nosotros en la carne. Hay algo del Espíritu en mí que lo edifica a usted y que lo inspira a usted. Yo no le digo que usted sea Ricardo Arana, pero es una realidad que hay cosas en el Espíritu que lo bendicen y que lo edifican y que usted mismo quiere tener o poseer o alcanzar. Es en ese sentido que usted y yo somos engrandecidos cuando Dios nos hace gente fructífera. Quiere replicar el modelo. Por eso entiendo yo cómo funciona el reino de Dios y por qué Dios establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la estatura del varón perfecto. Dios establece modelos. Dios le da a ciertas personas en su pueblo esta capacidad de poder convertirse en una influencia positiva para otros y así replicarse. Dios quiere replicarse en otros a través de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que tú seas de bendición. Y entonces le dice: te pondré por estirpe de naciones. Esa palabra tiene mucho que ver con la anterior. Te pondré por estirpe. Te pondré, te daré un lugar por estirpe de naciones. Estirpe significa ilustre, ascendencia, destacado en su generación, como le acabo de decir, como un modelo. El Señor le estaba diciendo a Jacob: quiero usarte para que tú seas ejemplo para otros acerca de lo que yo puedo hacer y así replicar el modelo. Vea qué maravilloso es esto. Quiero que medite un poco en eso. Ahora entiende usted por qué es tan importante nuestra influencia en la sociedad. Debemos entender nuestro llamado en el reino de Dios como iglesia y como cuerpo de Cristo, que somos la descendencia de Jacob. Somos aquellos a quienes Dios quiere engrandecer, aquellos quienes son de provecho para Dios y para sus planes en la tierra, y a través de quienes Dios quiere replicarse, quienes pueden ser de bendición y de inspiración para otros. Y le dice: te pondré por estirpe. Esta palabra me bendijo mucho. Significa ilustre, destacado en su generación, como un modelo, como lo estamos viendo. Quiero usarte para que seas un ejemplo para otros acerca de lo que yo puedo hacer y así replicar tu modelo. Si leemos Primera de Crónicas capítulo 4 versos 9 al 10, encontramos un ejemplo de esto. Y Jabes, diga Jabes. ¿Cuántos han leído acerca de Jabes? Tiene que leer acerca de Jabes. Y Jabes fue más ilustre, esto es, se destacó. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Y le otorgó Dios lo que pidió. No es que esta gente ilustre, no es que esta estirpe sea mejor en el sentido de que para Dios no hay acepción de personas, pero son gente en la tierra que le es de provecho a Dios y a su reino, y que caminan bajo la bendición de Dios y bajo la bendición de Abraham. Son gente que entiende su lugar en el propósito eterno de Dios. Son gente que Dios pone por estirpe. Son gente ilustre que destaca no porque son mejores,
sino porque reflejan a Dios. ¿Cuántos quieren reflejar a Dios? Jabes fue más ilustre, pero vea, invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Sabe qué es lo que nos destaca muchas veces? Nuestra vida de comunión. E invocó Jabes, el Dios de Israel. Eso es lo que nos hace destacar en alguna forma. De Daniel se decía, había un espíritu superior en él. Es decir, él fue ilustre, él fue estirpe, él se destacó en medio de la sociedad. A Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego dice que en todo el reino y en todo asunto relacionado con las cosas que el rey preguntaba, no se halló a otros como ellos. Dice que en todas las cosas ellos eran 10 veces mejores que cualquier otro en el reino. Vea qué maravilloso. Dios no tiene ningún problema en decir que uno de sus hijos o uno de su pueblo es 10 veces mejores que todo lo demás. A veces nosotros pecamos un poco de falsa humildad. Claro que no debemos en ninguna manera llenarnos de orgullo, pero Dios nos quiere hacer destacar. Dile a tu hermano de al lado, Dios te quiere engrandecer. Yo le hablé de eso, creo que hace una semana o 2 semanas atrás, acerca de cómo Dios nos quiere engrandecer y cuál es el propósito por el cual Dios nos engrandece. Dios quiere usarnos a nosotros para replicar ese modelo, para inspirar a otros. Nos da un lugar de honor, nos da un lugar de estirpe, un lugar destacado en nuestra generación, por causa de lo que Él hace en nosotros y nosotros lo estamos asimilando. Dios hace de sus hijos gente que se destaca en este mundo, que sobresale por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hagamos es por la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios le dijo a Jacob, te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti. Esto es importante. Escuche esto. Diga conmigo. Y este es un concepto que es importante entender. Diga conmigo, herencia espiritual. Dígalo otra vez, herencia espiritual. Ok, hablemos de herencia espiritual, porque Dios le habla a Jacob de herencia espiritual. Te daré esta tierra. Esto es herencia. En Efesios capítulo 1, versos 11 al 12, dice la palabra de Dios, en Él, esto es en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, escuche bien, de que seamos, oiga, de estirpe, ilustres, que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Diga conmigo, en Cristo tenemos herencia. ¿Qué significa esto? Dios quiere que tú y yo poseamos todo lo que Él ha destinado para nosotros. Eso es herencia, gloria a Dios. Lo que el Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz, mediante su sacrificio, mediante la redención. Todo lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario, eso es nuestra herencia. Y Dios quiere que usted y yo lo poseamos. ¿Cuántos lo quieren poseer? Gloria a Dios. Dios le dice a Jacob, te daré esta tierra. Le estaba hablando de herencia, como le dijo a Abraham, como le dijo a Jacob, perdón, a Isaac, como le dijo, ahora le estaba diciendo a Jacob, te voy a dar una herencia que para nosotros es la tierra, escuché bien, que fluye leche y miel. Para nosotros hoy no solamente es el cielo, no solamente es el reino milenial. Para nosotros eso, Canaán, la tierra que fluye leche y miel, es todo lo que Dios ha destinado para nosotros y que Él quiere que usted y yo lo poseamos en la tierra. Yo dije en la tierra, aleluya. Dios quiere que tú poseas todo lo que Él ha provisto para ti. Dios quiere que tú llegues a recibir y a poseer todo lo que Él ha destinado para que tú lo poseas. Todo aquello que es tuyo, todo aquello que te pertenece legalmente,
todo aquello que Jesús compró en la cruz para ti, todo aquello que Dios determinó que fuera para ti por herencia. Por eso dice la palabra: en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Pero ¿de qué se trata esta herencia? De llegar a poseer todo lo que Cristo compró para nosotros en la cruz. Y escuche, hay cosas que usted y yo poseemos en la tierra y hay cosas que poseemos en el cielo o en el reino de Dios. Porque lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz tiene beneficio para la tierra, tiene beneficio para esta vida, pero también tiene beneficio para la otra vida. Y quiero dar un ejemplo. Alguien pudiera pensar, pero es que la herencia es la herencia en el futuro, la herencia eterna, la herencia del reino de Dios. Escuche, lo que Jesucristo hizo solamente es para poseerlo en el futuro. No, señor. Es más, lo primero que usted posee por razón de lo que Cristo hizo en la cruz, usted lo posee en la tierra: el perdón de sus pecados, la renovación mental, la capacidad de usted poder cambiar su forma de pensar. ¿Cuándo es que la nueva creación habita en la vida de un hijo de Dios? Cuando llega al cielo. No, cuando nace de nuevo en la tierra. Es decir, hay beneficios por razón de la redención, de los cuales usted y yo participamos en la tierra, y muchos otros, los más grandes, los más maravillosos, los más poderosos, vamos a participar de ellos cuando estemos en el cielo, en el reino de Dios. Sin embargo, la herencia de la que estamos hablando tiene cosas que pertenecen a esta vida y cosas que pertenecen al mundo venidero. Pero lo podemos resumir en esta frase: todo lo que Dios ha destinado para ti y que te ha sido dado mediante la fe en el Señor Jesucristo, y te ha sido dado como una herencia. Dale un aplauso a nuestro Señor. Ahora, vea, el Dios de Jacob, que nos da por herencia, que nos da herencia espiritual, que quiere que poseamos todo lo que Él ha destinado para nosotros. Y por último, mi último punto, dice: y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Diga conmigo: legado. Diga otra vez: legado. ¿Qué es legado? Es lo que usted deja para que otros lo disfruten. Hello. Y a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob dejó un legado de fe y de bendición sobre sus descendientes. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Del mismo modo, el Señor quiere que nosotros también dejemos un legado para los que vienen después de nosotros. Escúchame, esto es nuestros hijos, y pueden ser naturales o espirituales. Nuestros hijos, nuestros nietos. ¿No dice Proverbios capítulo 13 verso 22? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno, dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Estamos hablando, repito, de legado. Dios no solamente trabaja contigo para ti, Dios trabaja contigo para beneficio de los que vienen después de ti. Y hay un legado. Mire, me impacta mucho la frase, si volvemos al texto de Génesis: por heredad perpetua. Diga: por heredad perpetua. Heredad perpetua es algo que no se te puede quitar jamás. Quiero que sepas que hay cosas, hablando en el mundo espiritual, cosas que tú conquistes van a quedar como un legado espiritual para tus descendientes. Cosas que tú conquistes no les podrán ser quitadas a ellos jamás. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Cosas que hay gente que dice: ¿y por qué ser un buen cristiano? ¿Y por qué ser espiritual? ¿Y por qué ser radical? ¿Y por qué ser comprometido? ¿Y por qué ser valiente? ¿Y por qué todo ese esfuerzo? ¿Sabe qué? La mayor parte del tiempo pensamos egoístamente, pensamos en nosotros mismos.
Y no nos damos cuenta que todo lo que hacemos tiene un impacto sobre nosotros y sobre nuestra generación. No nos damos cuenta que la clase de personas que usted y yo seamos en Cristo, la clase de personas que usted y yo seamos en Dios, tendrá un impacto sobrenatural sobre los que vienen después de nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Dios le dijo a Jacob: te daré esta tierra. Es una herencia espiritual, pero le dice: te daré esta tierra a ti, a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. Habrá cosas que tú tuviste que conquistar, pero que a tus hijos les será concedida como una gracia que nunca les va a poder ser quitada. Conquista una vida de fe, una vida de amor, una vida de compromiso por Dios. Y seguramente tus hijos van a recibir eso como un legado, porque claro, los bienes y la riqueza son herencia de los padres, dice la palabra de Dios. Pero no todo es material. Yo quiero dejar un legado de temor de Dios. Yo quiero dejar un legado de fe. Yo quiero dejar un legado de servicio. Yo quiero dejar un legado de compromiso. Yo quiero dejar un legado que tenga un impacto sobre mis hijas y sobre los hijos de mis hijas después de ellas. Y lo que yo conquiste en esta tierra, seguramente ellos lo van a disfrutar. Y a lo mejor ni cuenta se dan. Muchos de los que, permítame que me extienda unos minutos más. Muchos de nosotros que nos ha tocado picar piedra en nuestra familia, porque antes de nosotros no hubo muchas personas cristianas, creyentes. Muchos de nosotros que hemos tenido que picar piedra, hemos roto cosas en el mundo espiritual y hemos vencido y derrotado cosas en el mundo espiritual y enemigos espirituales que nuestros hijos no tendrán que enfrentar. Ay, Padre, oh, ayúdame, Espíritu Santo. Cosas que tus hijos no van a tener que enfrentar por razón de que tú los venciste, de que tú, oh Padre, ayúdame, aleluya, de que tú picaste la piedra, tú te esforzaste, tú sembraste, tú diste, gloria a Dios. Mire qué maravilloso que dice la Biblia que Abraham estaba en los lomos, Aarón estaba en los lomos de Melquisedec cuando dio los diezmos. En el sacerdocio levítico, Aarón que recibe los diezmos, dice. ¿Por qué razón recibe los diezmos? Dice, porque él estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham dio los diezmos. Así que Abraham dio los diezmos y Aarón lo recibe. Lo que él dio en el pasado, otro lo recibió en el futuro. ¿Qué acabo de decir? Gloria a Dios. Oh, lo que otro sembró en el pasado, alguien más lo recibió en el futuro. Escuche bien, se da cuenta de que todo lo que usted y yo hacemos en el reino de Dios tiene un impacto más allá de nosotros mismos. Alguien está aquí, iglesia, aleluya. Lo que tú sembraste en el pasado, alguien más lo va a cosechar en el futuro. Tus oraciones que sembraste en el pasado, tu intercesión, tus ofrendas, tus diezmos, gloria a Dios, tu dedicación, tu fe, tu amor, tu servicio, alguien más lo va a cosechar. Tus hijos lo van a cosechar, tus nietos lo van a cosechar, gloria a Dios. Quizás ahora mis hijas piensan que estoy loco, pero un día se darán cuenta de que todo lo que yo hice o todo lo que la manera en la que yo viví les dará un legado que va más allá de las cosas materiales. Aleluya. Porque el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Un legado. Dice heredad perpetua, un legado que no les podrá ser quitado jamás. Yo leo la historia de los libros de Crónicas y de Reyes y me impacta tanto cuando Dios dice, por ejemplo, voy a hacer esto por amor a David mi siervo. David ya se murió como 200 años atrás y todavía Dios se acuerda de él. Y todavía Dios se siente impelido a bendecir a otra persona por la memoria de otro en el pasado. Por amor a David mi siervo, dijo. Diga, un cabezón que ni se acordaba quién era David. ¿Tiene o no tiene impacto lo que nosotros hacemos, iglesia? Claro que sí. ¿Cuántos quieren conocer al Dios de Jacob? Aleluya. Este Dios que quiere que tú dejes un legado.
para tus generaciones. Un legado de bendición, un legado de fe, un legado de amor, de servicio a Dios, un legado de bendición, un legado de poder. Cierra tus ojos y ora al Dios de Jacob, al Dios que se te reveló hoy, aleluya, el Dios todopoderoso, el Shaddai, que se revela para bendecirte y que te da promesas y que te habla para hacerte crecer, para hacer de ti una persona fructífera, una persona de provecho para Dios y para sus planes, para engrandecerte y que tú puedas ser de bendición y de inspiración para otros y replicar a través de ti lo que Dios hace en la vida de todos aquellos que le aman y que le buscan, para convertirte en una persona ilustre, en un destacado en su generación, en un modelo que buscó a Dios. Dice la palabra de Dios: busqué alrededor de la tierra algún entendido que buscara a Dios, pues los entendidos, dice la Biblia, resplandecerán en el fin de los tiempos. Dios te pondrá por estirpe, por persona ilustre, por destacado en tu generación, por causa de su gracia y de su misericordia, y te dará una herencia espiritual, porque el Señor quiere que tú poseas todo lo que era destinado para ti y todo lo que el Señor Jesucristo proveyó en la cruz del Calvario. No solamente para que tú lo disfrutes, no solamente para que tú lo vivas, no solamente para que tú lo experimentes, sino para que tú también lo dejes como un legado a los que vienen después de ti, aleluya. Para que tú dejes una herencia también, gloria a Dios. Para que tú dejes un legado de bendición, para que tú dejes un legado de fe, para que tú dejes un legado de compromiso y de servicio a Dios. Y que cuando muchos en el futuro se acuerden de una generación alejada de Dios, apática e indiferente, recuerden que hubo algunos otros que buscaron a Dios, que amaron a Dios, que sirvieron a Dios cuando nadie más los quería servir, y que entre todos ellos tú seas uno, aleluya. Que dejes un legado de fe y de bendición a los que vienen después de ti, como herencia perpetua, algo que tú conquistaste por la fe, pero que a otros no les podrá ser quitado jamás. Qué maravilloso es el Dios de Jacob, qué maravilloso es el Shaddai, qué maravilloso es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Levanta tus manos, aleluya. Levanta tus manos. Qué maravilloso partir como partió Jacob, ¿no? Dice la Biblia que después de haber dicho estas palabras y de haber dado una palabra profética sobre todos sus hijos, se recostó sobre la cama, encogió los pies y se durmió. Con razón Pablo decía que acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, con tal que acabe mi carrera con gozo, aleluya. Oh, Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Que pueda subir a las alturas, como las águilas me quiero remontar,
que pueda subir a las alturas. Como las águilas me quiero remontar. Llévame, Señor, a tu presencia. Llévame, Señor, dile. Llévame, Señor, a tu presencia, a un nuevo nivel de vida espiritual. Llévame, Señor, a un nuevo nivel de alabanza. Llévame, Señor, a un nuevo nivel de adoración, que pueda subir a las alturas. Como las águilas me quiero remontar, que pueda subir a las alturas. Como las águilas me quiero remontar. Llévame, Señor, a tu presencia. Dile, llévame, Señor, a tu presencia. Oh. Llévame, Señor, a tu presencia. Pídeselo, aleluya. Llévame, Señor, a tu presencia. Llévame, llévame, Señor, a tu presencia, a un nuevo nivel de vida, a un nuevo nivel de vida espiritual, a un nuevo nivel, a un nuevo nivel de vida espiritual, a un nuevo nivel, a un nuevo nivel de vida espiritual. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dile gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar esta noche, por acompañarnos en esta noche. Tome su lugar rápidamente. Estamos aprendiendo del gozo de Dios, y yo le invito a que sembremos una semilla con gozo.